porque la operación fue fallida, está por verse. Bueno, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Ordaz, analista político, y hoy nos ocupamos en el editorial de Noticieros GREM y, por supuesto, a través de la agenda de contextos del papel que juega la oposición en el futuro democrático del país. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos y, por supuesto, la pregunta obligada es esa misma. ¿Qué papel juega la oposición en el futuro democrático del país? Buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Pues, para empezar, me parece que diríamos que sería es un papel lamentable el que se está jugando en este momento, y si el verbo lo mandamos al futuro, por el presente estamos dándonos cuenta que realmente es una miseria política la que tenemos en México. Yo me atrevería, de acuerdo a los comentarios que se hicieron, a señalar que pues nada más nos faltó observar ahí en lo que pasaba la imagen del evento en la Cámara de Diputados, que apareciera, no sé, un localito chiquito que dijera tianguis de diputados. Porque finalmente lo que tenemos enfrente es que es una y otra vez, parece ser que es una estrategia permanente para demoler lo poquito que queda ya de lo que realmente es la democracia. Estamos en una circunstancia en donde se amerita el razonamiento, la reflexión, la visión de largo plazo. ¿Y qué es lo que tenemos enfrente? Pues tenemos a un grupo de sujetos que olvidaron quién les otorgó el mandato y cuál es la esencia del propio mandato. Y están confundiendo, como lo han venido haciendo casi todo este tiempo moderno, diríamos, a partir de la existencia de un órgano ajeno al gobierno que regulara y organizara las elecciones. Pues estamos viendo que se sigue considerando a la sociedad como un factor importante, pero de segunda clase, que solamente es mirado y visto con interés unos pocos meses para que en democracia participe un solo día. Es decir, estamos hablando de que la democracia es un acto de un día y la representación finalmente la tiran al bote de la basura. Creo que vale la pena que sobre eso podamos un poco reflexionar, porque en definitiva, si hablamos de la representación, esta nunca ha sido efectiva. Y por otro lado, pues es importante para nosotros poder impulsar el rescate del mandato. Si los diputados tienen una agenda legislativa, ¿por qué nosotros no construir lo que pudiéramos llamar una agenda social? No en el sentido de cómo se ha venido manejando el concepto de lo social, sino una agenda de la sociedad, en donde se pueda empezar a discutir en pequeñas reuniones, en pequeños foros, partiendo incluso del vecindario hasta llegar pasando por el barrio, la colonia, en donde se puedan empezar a discutir los asuntos realmente que son importantes para esa comunidad, y en donde tengan que ver precisamente las actuaciones y el cumplimiento de cierto tipo de tareas de los legisladores. Creo yo que les viene muy bien el tianguis de diputados, y a nosotros nos viene muy mal el espectáculo que hemos estado observando en estos días, y sobre todo la forma tan, diríamos, tan cínica de cómo la rebatinga por el dinero se convierte en el objetivo principal de los legisladores en ese recinto. Uh-huh. Entonces, ¿qué está sucediendo con los partidos de oposición en este momento? ¿Siguen pasmados o simple y sencillamente la cola es tan larga que no tienen cara con qué reclamar? Más bien yo creo que sería mucho de pasmo, pero también sería el seguirse manteniendo como entes de representación, que no lo son, el seguirse manteniendo a través de las mismas viejas prácticas e inercias. Si ya cambiaron las circunstancias, si ya cambiaron las condiciones, ahí me parece que es aberrante que se sigan manteniendo esas mismas prácticas, porque estamos hablando de partidos que tienen dueño, que se maneja como si fuera una especie de concesión, como negocio. Claro. Uh-huh. ¿Y qué nos están diciendo? Nos están tratando de endulzar otra vez la boca, porque pues ahora sí van a defender los intereses de la sociedad,
Y entonces empiezan a manejar una serie de palabras que son las mismas palabras de todo el tiempo, a las cuales no les dan ningún significado, ningún sentido específico. Creo yo que si contrastamos lo que tiene que ver con este papelón que se vio, este sainete, este circo, por la rebatinga, pues qué barbaridad, ¿verdad? Pero la integridad, ¿dónde quedó? La ética, ¿dónde está? La relación que debe de tener el mandatario, que es, en este caso es el que fue elegido, con el mandante que somos nosotros, ¿dónde quedó? Y por lo tanto, pues ¿dónde quedó? ¿En qué parte del camino se quedó por ahí abandonado el mandato? Sí, exacto. Profesor, escuchándolo, creo que me quedo con esto que señaló, de que parece ser que se les olvidó quién les dio el mandato y entonces no hay una representación efectiva, nunca la ha habido. Y tenemos, yo creo que desde siempre cuestionándonos si son representantes reales, porque vemos cómo ellos mismos transgreden los propios postulados de sus institutos políticos, esto de la ideología partidista desde cuándo que se difuminó, y ante los ojos de la ciudadanía eso no hace más que agudizar el desencanto. Ahora, también estamos en periodo ya electoral, no solamente el proceso local en Coahuila y en Hidalgo, sino también está a pocos días de iniciar ya el proceso electoral rumbo a las elecciones de junio del próximo año, que van a ser fundamentales, y el ánimo de la ciudadanía se ve pues muy, muy trastocado. Yo no sé usted qué expectativa tiene con respecto a los niveles de participación este próximo 18 de octubre y en junio del año próximo, con todo lo que estamos viendo y sobre todo hablando del proceso local. Aquí estoy combinando un poco las dos cosas, pero hablando del proceso local, la lista de candidatos que, caray, el mismo desfile de los mismos de siempre que no necesariamente han demostrado o han dado buenos resultados. Pues claro que sí, Manuel. El asunto es, ¿cómo diríamos? Es que el pasmo es generalizado. Uh-huh. Así como lo están los partidos, así también está la sociedad. Da pena decirlo, pero somos corresponsables de la situación que estamos viviendo, porque no nos hemos dado a la tarea siquiera de informarnos para saber cuáles son las principales tareas que tiene que hacer alguien que ocupa un cargo público por elección o por designación. Uh-huh. Y por otro lado, pues como estamos educados en la idea de que el gobierno es el que hace todo y es el que da las cosas, pues entonces el abandono es brutal, el autoabandono es brutal. Por eso toleramos y soportamos todo lo que tiene que ver con las carencias elementales. En la región, por ejemplo, el agua, la infraestructura, el equipamiento urbano, el estado que tienen las plazas, los parques, en fin, vamos a decir, las circunstancias en las cuales se da el servicio de transporte público. Todo ello tiene que ver con el no exigir. Necesitamos empezar a cambiar un poco la lógica de esta relación entre representante y representado. Y para ello a mí me parece que sería muy importante empezar a meditar y empezar a discutir y diseñar una agenda de la sociedad. En este caso la coyuntura la presenta precisamente la elecciones de Coahuila, aquí en Coahuila, para poder encarar, para poder plantarnos frente a quien va a buscar otra vez el voto. Uh-huh. Entonces, creo que como lo comentábamos en alguna ocasión ya en este mismo espacio, creo que los medios tienen un papel relevante en todo esto. ¿Por qué? Porque deben de ser voceros también de la propia sociedad, no nada más en términos de lo que la sociedad está denunciando como problema, sino también para empezar a buscar la manera de generar condiciones para enfrentar lo que viene. Lo que viene todavía no presenta su peor cara. Uh-huh. Sin embargo, tenemos a cuerpos de legisladores, a órganos completos de gobierno que siguen como si no hubiera pasado nada. Y eso me parece que es muy lamentable. Sí, totalmente, porque no se trata solo de hacer eco de los problemas, de resaltar las deficiencias, sino también de proponer soluciones. Y en ese sentido también, profesor, bueno, vemos diputados pasándose de bancada para que las cuentas den.
Vemos también un discurso del presidente López Obrador a 2 años de su gobierno que no nos dice mucho. Se podría entender porque lo vemos todos los días, 2 horas, entonces no esperábamos mucha variación en el discurso, pero sí, uno pensaría que a pesar de los errores y demás, el nivel de aprobación pudiera ser mucho menor a los que tiene. Sigue teniendo un nivel de aprobación sumamente alto, 56, 58%, a pesar de todo. Pero, ¿cómo es que la oposición no ha capitalizado todos los errores? Bueno, es que en realidad la oposición no existe. La oposición está apareciendo en este momento porque también quiere parte de las migajas que le van a tocar. Y entonces, si ustedes observan lo que sucede al interior de los partidos, bueno, pues es una lucha precisamente por esas migajas. Creo que si no aprovechamos esta coyuntura, si no aprovechamos esta circunstancia, va a ser muy, muy, muy difícil que las cosas en este país cambien, siquiera en el mediano plazo. Yo creo que tenemos que pensar en el largo plazo y empezar a sentar las bases para atender la emergencia o la urgencia que tengamos, porque de otra manera vamos a estar siendo otra vez circulares, vamos a estar dando la misma vuelta cada 3 o cada 6 años. Por ejemplo, se difundió hace poco la visita del señor presidente aquí a la laguna, y por ahí se habló de un proyecto. No estoy muy enterado del proyecto, pero que tiene que ver con agua para la laguna. Sí, agua saludable para los laguneros, para beberla, para abatir el cianuro y todo el arsénico, perdón. Sin embargo, vamos a meterle agua a las líneas de conducción que significa un 40% de desperdicio, porque estas líneas están, diríamos, desfondadas. O sea, si no vemos que un problema está ligado con otro, y no entendemos en este caso que para el efecto de que un proyecto de esta naturaleza funcione para el abastecimiento de agua para la comunidad, pues entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de echarle dinero a donde había que echarle para hacer negocio donde se pueda hacer. Creo yo que vale la pena que se medite sobre la necesidad de discutir asuntos como este, y que la propia comunidad, ya sea en su vecindario, en su barrio, en su colonia, empiece, diríamos, a hacer lo mínimo. ¿Y qué pudiera hacer lo mínimo, Manuel? Lo mínimo pudiera ser un diagnóstico de su manzana, de su cuadra, de su frente, de su casa, para ver en qué condiciones está, y si las condiciones para que permitan, y si está en malas condiciones, si tiene la obligación el gobierno de atenderlas, pues presentarle a su gobierno no solamente el problema, sino también el remedio y los tapitos. Bien, pues de esto seguiremos hablando, porque finalmente nosotros tenemos un proceso electoral en puerta y tenemos que ver también el comportamiento de los partidos, que bueno, en cada estado se configuran de manera distinta. La oposición es distinta cuando el gobernador es de oposición respecto al gobierno federal. En fin, yo creo que hay muchas vertientes en el análisis. Exactamente, hay mucho que comentar, hay mucho que discutir, y hay necesidad, me atrevería a decir esto, de que hay algunos viejos moldes que ya no funcionan y hay que empezar a romperlos. Muy bien, pues entonces nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros al maestro Miguel Ángel Ordaz, analista político. Son las 8:04. Gracias, Vamos a la pausa. profesor. Al regresar con nosotros el presidente a nivel nacional del Partido Acción Nacional, hablando precisamente de este tema de la oposición. 8:05, Fernández Noroña truena contra Andrés Manuel López Obrador y dice: el poder a los inteligentes los nubla, y a los, no puedo repetir la palabra, pero tontos, los vuelve locos. Vamos a la pausa.